sentándose sobre cada uno de ellos. Perdonen un segundo que se me cayó el mouse. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, cual llenó toda la casa donde estaban. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y aquí fue donde la semana pasada, estando yo allá en la zona de Río Jiménez de Guásimo, empezamos a analizar qué era lo que estaba hablando. Se recuerde que le preguntamos a doña Sonia, doña Sonia, cuando a doña Sonia Murillo, cuando usted era católica, la misa era en latín, y dígame una cosa, ¿y cómo era el asunto? Y era en latín, y usted, una de las cosas era que al hacer la misa en latín, supuestamente eso lo hacía más solemne, más sagrado. Ustedes pueden entender que para los judíos el hebreo era hasta ese momento el idioma de Dios. Y entonces ellos tenían que venir y a saber hebreo y saber que lo que estaban haciendo era totalmente en el idioma original de cómo está escrita la palabra, hebreo o arameo, pero ahí nadie podía hablar otra cosa en esa ceremonia, en ese ritual, cualquiera que haya sido el ritual o la ceremonia que se hiciera, ellos tenían que hacerlo en la lengua hebrea. Ahora, noten que, dice el texto, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba que hablaran. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolpearon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Ahora, desconcertados y maravillados decían: ¿no son estos galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Al decir que ellos están hablando en su lengua materna, damas y caballeros, ellos reconocen que lo que ellos están hablando son cosas de Dios. Ellos reconocen que lo que están hablando son lo que Dios pone en el corazón de ellos. Para ellos lo impresionante no era solamente el hecho de que se estuviera hablando en la lengua de cada uno, y pusimos el ejemplo de que es un ejemplo. Habían ese día de China, de Alemania, de Rusia, y los judíos chinos oyeron hablar en chino, pero también hablaban hebreo. Los judíos rusos oyeron hablar en ruso, pero también hablaban hebreo. Lo que es sencillamente fascinante es que ellos estaban adorando a Dios. Dice: los escuchamos hablar las maravillas de Dios. Estaban adorando a Dios, la adoración a Dios en el idioma de cada uno de ellos. Eso es inadmisible. Adorar a Dios en otro idioma para ellos hasta ese momento hubiese sido, usted se imagina lo que es que el chino se hubiese puesto a hacer la oración que había que hacer en chino, lo apedreaban. No podía hacerle el ruso, tenía que hacerse todo en hebreo porque era el idioma que se estaba haciendo. Entonces, claro, el Espíritu Santo lo que está haciendo es diciéndole a los judíos: a partir de ahora, toda lengua y nación, la palabra ya no es solamente para los judíos, es para todo el mundo. Entonces, fíjense ustedes que la semana pasada, y quiero irme despacio en esto, porque la semana pasada les hice la pregunta que ¿por qué lenguas? ¿Cuál fue lenguas? ¿Cuál es la razón? Pero noten, amados hermanos, que hay que tener muy claro que eran judíos nacidos afuera, crecidos, criados en sus países de origen, pero que por alguna razón habían mantenido la lengua original, que estaban adorando a Dios en otra lengua. Técnicamente era o un sacrilegio o un milagro. Pedro explica en el discurso, que luego vamos a ver, que eso es una señal.
Ahora, ¿ante qué señal estamos? Estamos en una señal que Lisa la semana antepasada dijo, es que una de las cosas importantes es que en la Torre de Babel se separaron las lenguas y ahora con las lenguas se estaban uniendo las personas, y es una forma muy bonita de verla. Pero una de las cosas importantes, amados hermanos, ¿por qué razón? Si la señal pudieron haber sido truenos y rayos, fuego, la señal pudieron haber sido carruajes de ángeles, la señal, a ver hermanos, ¿cuántas señales pudo haber hecho Dios ese día, ese momento que llegaba el Espíritu Santo? Tantas como las cosas que la gente dice que hay y hace hoy. ¿Sí me doy a entender? Hoy la gente dice que hace, que tiene, que ve, que pone señales, que dice cosas, que escarcha, y entonces donde extendimos la mano pudimos ver fuego en las manos, oro, y teníamos oro en las manos, pudimos ver cómo teníamos, las señales están en función de que podríamos entender que para muchos las señales podrían ser miles de cosas que podrían ser impresionantes si lo hubiesen sido. Si Dios hubiese mandado un carruaje y les abre el techo y ven el cielo y ven un carruaje de ángeles, hubiese sido bellísimo y también hubiese sido una señal. Si hubiesen descendido unas palomas y entonces como el Señor desciende como paloma, el Espíritu Santo desciende como paloma, atención, estamos ante una señal muy particular. Y ya habíamos visto el descenso del Espíritu Santo en Jesús por medio en forma de paloma. Hay quien dirá, qué señal más rara, ¿qué sentido tiene esa señal? Bueno, así es, esa señal es así. Pero lo que esencialmente me interesa es que tengamos claro que esa señal era una señal donde teníamos un sonido de viento, no había viento, lenguas de fuego que eran como de fuego, pero no había fuego, y fundamentalmente la gente hablando en el idioma de las personas que venían a adorar al Señor, a adorar a Dios año con año a Jerusalén, y estaban ahí. La semana pasada les expliqué algo que me han estado preguntando durante toda la semana. Y es que cuando Dios ha utilizado el tema de otras lenguas para hablarle al pueblo de Israel, ha sido por juicio. Por juicio. Capítulo 28, verso 1 del libro de Isaías. Ay de la altiva corona de los borrachos de Efraín y de la flor marchita, de su gloriosa hermosura que está sobre la cumbre, de un valle fértil, ay de los abatidos por el vino. Miren, el Señor cuenta con alguien que es fuerte y poderoso. Este echará todo por tierra con violencia, como tormenta de granizo, como tempestad destructora, como tormenta de aguas torrenciales, como torrente desbordado. ¿Qué estoy leyendo? Estoy leyendo el profeta Isaías y estoy leyendo una de las profecías de destrucción o de asolación del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, entre otras cosas, les dio porque los sacerdotes y todo el mundo estaba bebiendo guaro a lo loco, y una de las cosas que el Señor les está reclamando para tratar de advertirles de alguna manera de que están pecando, de que están mal, de que no le están haciendo caso a Dios, es este capítulo 28 del libro de Isaías. La altiva corona de los borrachos es Efraín, será pisoteada. Esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como un higo maduro antes de la cosecha. Apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano, se lo traga. En aquel día el Señor Todopoderoso será una hermosa corona, una diadema gloriosa para el remanente de su pueblo. Él infundirá el espíritu de justicia al que se sienta en el tribunal y valora a los que rechazan asaltos a la puerta. También sacerdotes y profetas se tambalean por causa del vino, trastabillan por causa del licor, quedan aturdidos con el vino, tropiezan a causa del licor. Parece ser
que una de las cosas fundamentales que el Señor está tratando de hacerles ver dentro de la juerga y el vacilón del clero, del grupo encargado del oficio del templo, era que también estaban embriagándose más de la cuenta, era una pura fiesta. Cuando tienen visiones titubean, cuando toman decisiones vacilan. Si regadas de vómito están todas las mesas y no queda limpio ni un solo lugar. ¿A quién creen que están enseñando? ¿A quién le están explicando su mensaje? ¿Creen que somos niños recién destetados que acaban de dejar el pecho? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y un poquito allá. Pues bien, Dios hablará a este pueblo, y aquí viene parte de lo que vimos la semana pasada. Pues bien, Dios hablará a este pueblo con labios burlones y lenguas extrañas. Noten que dentro de las profecías que vimos la semana pasada, que aquí las vamos a ver un momentito también, simplemente es importante que usted entienda que estamos en los últimos días del rey Ezequías. Hermanos, esto se está dando más o menos en el año 701 antes de Cristo. Esto en el año 722, ya los asirios habían invadido el reino de Israel de Occidente y los arrasaron, se llevaron a todo el mundo cautivo. Y lo que Isaías se los está diciendo en el año 705, que eso volvería a pasar, porque eran unos borrachos y eran unas fiestas, y lo que estaban haciendo era profanando lo que Dios los había puesto a hacer. Bueno, sucedió que después de que Isaías profetizó esto en el año 701, ¿verdad? Hermanos, noten que en el 586, 20 años después de la profecía de Isaías, los babilonios volvieron a arrasar Jerusalén. Volvieron a matar a todo el mundo y a hacer una matazón y a hacer un montón de cosas. ¿Qué implica esto? Moisés también ya lo había profetizado, lo vimos la semana pasada. El Señor levantará contra ti una nación muy lejana, cuyo idioma no podrás entender. Vendrá de los confines de la tierra, veloz como un águila. Y noten el énfasis que hace noten el énfasis que hace Moisés en su condición profética, Moisés como profeta, diciendo: Israel va a ser asolada, Israel va a ser totalmente controlada por una nación de otra lengua. Esta nación tendrá un aspecto feroz, no respetará a los viejos, ni se compadecerá a los jóvenes. Esta nación tendrá un aspecto feroz, devorará a las crías de tu ganado. Esto lo vimos la semana pasada. Devorará las crías de tu ganado y las cosechas de tu tierra hasta aniquilarte. No te dejará trigo, ni mosto, ni aceite, ni terneras en las manadas, ni corderos en los rebaños. Te dejará completamente arruinado. El libro de Jeremías, capítulo 5, verso 5. Pueblo de Israel, voy a traer contra ustedes una nación lejana, una nación fuerte y antigua, una nación cuyo idioma no conocen, cuyo lenguaje no entienden, afirma el Señor. Todos ellos son guerreros valientes, sus flechas presagian la muerte. Acabarán con tu cosecha, tu alimento, y dicen el detalle de todo lo que esta gente va a hacer. Y esto ya se lo dije en qué momento se cumplió. Ahora, a ver, entre la profecía, entre la llegada del Espíritu Santo y la escritura del libro de Corintios por Pablo, hay 25 años de diferencia, mis hermanos y hermanos. Y en esos 25 años de diferencia, Pablo, haciendo alusión a estas mismas profecías, les está explicando a los corintios. ¿Por qué a los corintios, Federico? Porque los primeros
que se hicieron un colocho con las lenguas y que se hicieron un enredo con las lenguas fueron los corintios. Y inclusive me llamó poderosamente la atención, algunos autores dicen que los que corrompieron las lenguas fueron más bien esta gente, los corintios. Pero en la ley está escrito: en otras lenguas, con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. De modo que hablar en lenguas es una señal para los no creyentes. Básicamente, si estamos hablando que Isaías les está diciendo: como ustedes no hacen caso, como ustedes no se arrepienten de su pecado, como ustedes son gente que no les importa, como ustedes son tan cabezones, los van a asolar, los van a conquistar, les van a perder el poder, van a perder las cosechas, van a perder todo. Y el pueblo que los va a atacar primero van a ser este pueblo, y después vienen los babilonios, y los van a atacar y les van a hacer daño. Entonces la manifestación y la expresión de que las cosas tenían que ver con lenguas, ese día, estando ahí en el aposento alto, el día de Pentecostés, y ojalá ustedes me estén entendiendo, mis hermanos, porque esto es muy delicado en el sentido de que si ellos eran judíos, ellos conocían la ley, y ellos en el momento en que empiezan a oír que la gente está hablando en la lengua de ellos, lengua completamente diferente al hebreo, no solamente para la iglesia, para los hermanos que estaban ahí, que eran los 120 que estaban ahí reunidos, que eran la gente que eran testigos de la resurrección, la gente que estaba con el Señor, era un día de gozo y alegría. Pero para la gente, para los judíos prosélitos que estaban ahí, que venían de otros países, eso era un día de juicio. Era un día de juicio. ¿Por qué era un día de juicio? Bueno, pues porque en el año 70, en el año 70, estamos hablando 30, son, ¿qué? 40 años después. En el año 70, Jerusalén fue completamente destruida, sitiada y arrasada por el pueblo romano. Y Jesús se los dijo: aquí no va a quedar nada, todo esto va a quedar desolado, tu casa quedará desolada. Jesús les dijo eso. Entonces tenemos los dos grupos en el mismo edificio: los hermanos que reciben las lenguas, los hermanos que reciben la expresión en otros idiomas. Los judíos están ahí y ellos imaginan que aquello que está pasando. De hecho, uno de ellos le dice que están borrachos. Y Pedro tiene que decir: no están borrachos, ellos están simplemente tomados por el Espíritu Santo en este momento. O más bien, esa palabra tomados, esa palabra es una palabra complicada. Tenemos que decir: en este momento el poder del Espíritu Santo se está manifestando en ellos y están hablando en las lenguas de cada uno de ellos según el Espíritu les da que hable. Ahora, yo quisiera que aquí hagamos un análisis juntos, porque, hermanos, a ver, si entre Hechos 1, déjenme ubicarme. Déjenme ubicarme nada más. Si entre Hechos 1:1 y Hechos 28 hay 35 años, atención. Si entre Hechos 1 y Hechos 28 hay 35 años, bueno, pues entonces usted diría, Ignacio me trajo un día de estos una moneda de esas nuevas del Bicentenario. Y la vez pasada que Lisa estuvo aquí, tratamos de conseguirle una moneda a Lisa porque ella quería una moneda de esas, y Lisa está fuera del país. Y en ese momento, como estaban recién saliendo, las monedas estaban costando hasta 100,000 pesos. Hay gente que estaba pagando hasta 100,000 colones por una moneda de Bicentenario. Y ya entiendo que tiraron una emisión para circulación, están circulando. O yo no sé, o simplemente llegaron, pero me llegó una moneda de esas de 500 colones. Y Amanda me dijo: papá, no es que o sea, hermanos, en un periodo determinado
sobre algo, tendríamos que entender que si algo se está dando, tiene cierta frecuencia para poder establecer una regularidad. Me estoy dando a entender, amados hermanos, me estoy dando a entender. O sea, fueron tantas veces que nos hablaron de Daniel Salas, el ministro de ahí se me fue, de ministro de Salud Pública. De salud. Gracias. Fueron tantas veces que nos hablaron de Daniel Salas que nos aprendimos el nombre de Daniel Salas. Entonces yo quisiera que viéramos de ser importantes y que tenemos que analizarlas con criterio. A ver, Pablo, 25 años después, viendo lo que está pasando en Corintios, Pablo dice a la gente: miren gente, es que ustedes no han entendido que el amor nunca deja de ser, el amor no se extingue. El amor es esencialmente lo más importante de la manifestación de la obra, del poder, de la presencia del Espíritu Santo. Mientras que el don de profecía cesará. Ojo a esa palabra, cesará. Y el de lenguas será silenciado. El de lenguas será silenciado. A ver, ¿qué notan donde el texto dice que el don de profecía cesará y que el de lengua será silenciado? A ver, ¿qué notan, hermanos? ¿Qué perciben al ver ese detallito en lo que Pablo está explicando? A ver, para empezar está diciendo que el tratamiento a los diferentes dones no va a ser el mismo. ¿Sí me estoy comunicando? Uno va a cesar y el otro será silenciado. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué ven? Federico, buenas noches para todos. Creo que lo de la profecía cesará es porque de todo está escrito, ¿verdad? Entonces, como que no necesitamos más profecías, ahí están. Y el de lengua será silenciado porque al final de cuentas, hoy oímos la palabra de Dios en cualquier idioma y lengua. Gracias. Sí, pero hay un detalle interesante en función de decir, una pregunta: ¿qué hubiese pasado si ese versículo, 1 Corintios 13:8, dijera, el amor jamás se extingue? Perfecto. Mientras que el don de profecía cesará y el de lenguas también cesará. ¿Lo ven? Cesar significa lo que Carlos está diciendo. Para que algo cese es porque de alguna forma ya no se va a dar más. Ahora, el de lenguas está pausado. En algún momento le darán play otra vez. Bueno, interesantemente hay 2 episodios más en el libro de los Hechos, con una diferencia de tiempo, donde se ve exactamente que hubo una manifestación de lenguas, hermanos, pero estamos hablando de la misma manifestación exactamente que se dio en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Esencialmente lo que el apóstol está diciendo es que esta expresión, esta señal, muy sencillo, el don de profecía es un don, pero las lenguas es una señal. O sea, como señal será silenciada, no se requiere más de esa señal. Perdón, yo no estoy diciendo eso, está en el libro de los Hechos, claramente ahí lo está diciendo Pedro. Y el de conocimiento desaparecerá. ¿Por qué? Bueno, al decir de conocimiento desaparecerá, no es que no vamos a conocer, lo que nos está diciendo es, el texto escrito va a ser suficiente para cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Muy sencillo. Yo estoy diciendo esto porque claramente la palabra de Dios dice que toda profecía debe ser pesada a la luz del texto bíblico. Entonces quiere decir, número 1, si algo está escrito, no tiene por qué ser profético. O sea, si está escrito, no es profético, porque está escrito. Si no está escrito y dice que es profético, pero lo que está escrito no apoya lo que se dijo, no es de Dios. Y si está escrito, no hace falta ni que sea profético ni que sea nuevo, porque está escrito. Entonces noten que también hay una lógica en esto que simplemente tenemos que tomarla en cuenta para poder respetar la palabra escrita como Dios quiere
que nosotros respetemos la palabra escrita. Que seamos humildes ante el texto, porque no podemos ni con lo escrito. Sí, me estoy dando a entender, no podemos ni con lo escrito. Entonces noten que una de las cosas importantísimas que tenemos que ver con lo que Pablo está diciendo es que la señal va a ser silenciada y que el don va a cesar como tal. Entonces, es aquí donde tenemos que hacernos todos la pregunta: si las lenguas son tan relevantes y no tenemos certeza de que están vigentes, a ver, vuelvo a repetir y vuélvame a ver como dijo Federico. Si las lenguas son tan importantes, pero la misma Biblia dice que van a cesar, y hoy la gente dice cosas que no sabe lo que está diciendo porque no tiene traductor, y la gente dice que lo que está hablando es en lenguas, pero no sabe si son lenguas, y la Biblia dice que pudieran cesar, ¿qué relevancia les está dando la Biblia a esta señal? ¿Cuál relevancia? ¿Qué tipo de relevancia? Primera pregunta que tenemos que hacernos. Segunda pregunta: ¿por qué la gente que dice que habla en lenguas usa los mismos sonidos que oye hablar y decir al resto de la gente, si son las mismas lenguas que el resto de la gente dice, y esa gente que usa esas lenguas no sabe qué es lo que dice? Bueno, no, es que sí saben qué es lo que dicen, pero es que sí saben, pero no lo dicen. Bueno, ¿cómo sabe usted que sí saben? A ver, una pregunta, damas y caballeros, ¿no sienten cierta confusión en esto? ¿No perciben cierta confusión? Vea, otra pregunta. Lo que se podría estar diciendo en las lenguas, usando las lenguas, ¿sería superior a lo que la palabra escrita podría decir? No. Entonces, ¿el uso de las lenguas como tal es sustituible? Sí. Y puse sustituible para que sonara bonito, pero no sabría cómo ponerlo. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el uso de las lenguas es para edificación personal. Ahora, esa expresión del uso de las lenguas es para edificación personal, es si son verdaderamente lenguas. ¿Cómo hace usted para saber que son lenguas? Entonces la gente dice, bueno, es que son lenguas porque uno siente. Bueno, y si no lo siente, y si ese día usted comió queso o no comió queso, ese día siente otra cosa. Esto es delicado, esto sí es muy delicado. ¿Qué propósito cumpliría eso? ¿Cuál sería el propósito de eso, damas y caballeros? Somos 43 personas, hermanos. Yo quisiera esta noche que por favor le pongamos atención a algo tan serio. ¿Por qué? Yo el viernes en la noche, el jueves en la noche tuve la oportunidad de estar con un famoso señor de este país. Coincidí con él ahí, yo me estaba quedando en la casa de ese pastor y coincidió mi reunión, mi estadía ahí con la visita de ese señor, y se han subido al escenario, a la plataforma, se han subido y yo, hermano, sinceramente, yo me hago la pregunta, ¿qué será lo que pretenden decir cuando hablan en lenguas para la gente? Cuando hablan en lenguas para la gente, cuando lo están haciendo, lo que le están diciendo a la gente es que es un momento muy espiritual y que sí hay como una presencia de Dios. Eso es lo que se está tratando de decir. Bueno, pues si es así, me sonaría muy interesante, pero es que no hay nada en la Biblia que refuerce que eso se pudiera hacer de esa manera. Es más, dice que si alguien lo hace públicamente, que busque un traductor. Federico, mientras no haya un traductor, con mucho respeto, es show. Ahora, el tema del traductor, a ver, ¿cómo hacemos para entender quién es un traductor? Hermanos, esto es algo bien delicado. Porque yo no voy a decir que usted va a perder su salvación por esto, porque nadie la va a perder por esto. Si somos verdaderamente salvos,
Este no es un tema para poder entender si vamos o no a ir al infierno o a ir al cielo. Esto no es un tema para eso. Pero mucho de la impresión que usted tenga de Dios y mucho de lo que usted está esperando de Dios, si usted no entiende esto, si usted no le da atención a esto, para usted pues no se sabe qué tan legítimo es aquello. A mí me gusta mucho la música. Yo pretendo pensar que canto un poquito. Y a mí me gusta mucho cantar, me encanta cantar, me fascina. Y de verdad que cuando uno canta, decían antes, cuando uno canta ahora 2 veces, que es lindo cantarle a Dios, todo ese tipo de cosas. Pero siguen siendo expresiones emocionales. Y ninguna expresión emocional en la Biblia es una muestra, marca, seña de que yo tengo algo de Dios, o algo más, o algo mejor, nada de estas cosas. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? Porque no podemos entrar al capítulo 3 hasta que no tengamos todos claros que lo que el Espíritu Santo está haciendo es marcándole a Israel, número 1, el tiempo a 40 años atrás, al momento en que se está dando la destrucción de Israel, número 1. Número 2, le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo, amados hermanos, le está diciendo al pueblo de Israel, la palabra de Dios ahora es para todo el mundo. Número 3, le está diciendo, ¿sabe lo que era? En voz gentil, oír gente alabando a Dios. El Espíritu Santo se estaba manifestando con poder y haciendo que la gente viera las cosas, que la gente se diera cuenta de las cosas. Número 3, el Espíritu Santo le estaba diciendo a los hermanos, a la gente que estaba ahí, estamos poniendo aparte a Israel y dándole campo a la iglesia del Señor. Y yo quiero que todos tengamos claro esto para poder entrar a lo que sigue. ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta, por ejemplo, Federico, usted dijo la vez pasada que toda persona que le entrega su vida al Señor y que el Señor lo salva, tiene el Espíritu Santo, ¿sí? Pero porque hay una gente más adelante en el libro de los Hechos donde el mismo Pedro les pregunta, ¿y ustedes en qué planeta están? No, nosotros nos bautizamos por el bautismo de Juan. ¿De cómo? Entonces eran salvos pero no han recibido el Espíritu Santo. Bueno, es porque esencialmente las manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo tenían que darse si había un apóstol. ¿Por qué? Porque los judíos eran los primeros que tenían que estar convencidos de la presencia del Espíritu Santo en la tierra, damas y caballeros. A ver, ¿alguna opinión o comentario con respecto a esta primera parte de esto que ya lo vimos, que es fundamental para pasar a esta otra parte? ¿Algún comentario, alguna observación? Federico, ¿usted cree que una persona puede hablar en lenguas hoy? Sí. ¿Por qué sí? Porque la palabra de Dios dice que Dios es soberano y Dios es todopoderoso. Dios no tiene ninguna limitación. Si Dios pone una persona a hablar en lenguas, yo sí creo que la persona puede hablar en lenguas, pero que llamarle lenguas a lo que la gente llama lenguas, yo no. ¿Por qué? Porque no hay que ser psicólogo, no hay que ser psicólogo, ni adivino, ni nada. Donde uno oye que aquella dice raja, baja, laja, laja, y la otra dice raja, baja, laja, laja, y la cuarta dice raja, baja, laja, y ninguna dice qué es el raja, baja, laja, baja, y ninguna dice qué es. Ya la Biblia dice que eso no sirve, como dice Carlos, eso no funciona, porque no hay traducción. Lo raro es que los sonidos sí se pueden imitar. Comentarios, observaciones. Fede, a partir de hoy me devuelvo a la clase de pre-kinder. Ok. Yo creo que tiene que ir más despacito. Esta clase tiene que volverla a dar porque hoy me movió el piso, sinceramente. Entonces,
Ok, dice que las lenguas serán silenciadas porque es un tema de edificación personal. O sea, quiere decir, bueno, como Dios es todopoderoso, yo sí podría hablar en lenguas, pero la forma correcta, y digo correcta entre comillas, porque al final solo Dios sabe lo que es correcto, es que eso sea algo entre Dios y yo, o sea, personal, en mi habitación. Sí, lo que pasa es que Pablo también explica que cómo es posible que uno ministre a Dios en lenguas y uno ni siquiera entiende lo que le está diciendo a Dios, que eso es muy extraño. Entonces lo que se ha dicho es, y el argumento que se utiliza dentro de la comunidad pentecostal dice, no, es que uno no sabe, pero el Espíritu sí sabe. Y Pablo dice, no, es que no, las cosas no están en función de las cosas que no entiendo. Prefiero hablar una palabra que se entienda que no 100,000 en un idioma que nadie va a entender. Porque Ahora, hasta en estos 40 años que tengo, yo nunca, o sea, sí, he escuchado a la gente hablar en lenguas, pero nunca he escuchado a una persona decir interpretables, traducibles lo que la otra persona dijo. Nunca he estado yo en un lugar, nunca he vivido esa experiencia. porque una de las cosas que es complicado es que si en este momento Gabriel Herrera empieza a hablar en lenguas, digámoslo así, entonces doña Ana Segura dice, yo tengo la interpretación, vamos a ver. Entonces viene Gabriel y dice que eso que él dijo son lenguas, aquellos sonidos que él dijo son lenguas. Bueno, está bien. Habría que ver si lo que doña Ana está diciendo es una interpretación que se basa, se fundamenta en la palabra de Dios. Habría que ver si lo que doña Ana está interpretando tiene su fundamento en algo genuino, en algo que se esté dando. Si la palabra está diciendo que el don de profecía va a cesar, se está refiriendo estrictamente a que la exposición de la palabra como tal va a quedar permanentemente fija. Lo maravilloso de ese texto es lo que está diciendo es que la palabra de Dios quedó completa y suficiente para que podamos entender que es suficiente para todos nosotros. Ahora, hermanos, yo digo esto con mucho respeto porque la verdad es que yo crecí en una comunidad pentecostal y toda la vida fui pentecostal. Pero cuando uno empieza a pensar y a leer y a razonar y a estudiar, se da uno cuenta de que definitivamente la palabra de Dios enseña, y esto es donde lo enseñaron, y esto es donde lo saqué, y se ponen a buscar y no encuentra por dónde. Entonces, por ejemplo, oigan a Lisa que dice, yo he escuchado gente hablar en lenguas. Yo también he escuchado gente diciendo que lo que habla son lenguas. El tema es que hoy yo no puedo afirmar que lo sea. ¿Por qué? Número uno, no tienen traducción. Número dos, repiten lo mismo. Hermanos, yo he escuchado gente en inglés que repite lo mismo que se dice en español. Yo dije, ¿qué toque? Federico, de nuevo, a mí me da miedo opinar a veces porque no quisiera ni primero pecar y en segundo lugar ser mal interpretado, ¿ok? Yo en los años que tengo de estar convertido, incluso un poco antes, me acuerdo que en la Iglesia Católica se hablaba de que la gente hablaba en lenguas, creo que de Cáritas o de uno de estos movimientos, que yo nunca oí. En la Iglesia evangélica, pues sí he tenido la experiencia de oír gente hablando en lenguas y nunca he oído una traducción, igual que decía nuestra hermana. Ahora, esos sonidos que no tienen son ni ton, que parecen gitanjáforas, no son lenguas, es lo que yo pienso, con mucho respeto. La palabra de Dios dice que el tipo que hablaba griego oyó gente hablando en griego, y que el tipo que hablaba inglés oyó gente hablando en inglés, y que hablaba ucraniano oyó gente hablando en ucraniano. O sea, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y yo creo que si en estos momentos Gravely se pusiera a hablar en lenguas, sería válido si alguien dijera, hey, miren, eso que él habla es misquito, y yo sé misquito. Y lo que él dijo es, y eso que él dice tiene que estar amarrado a la palabra de Dios. No puede ser un invento, ¿ok? Usted conoce una iglesia muy grande aquí, cómo arrancan su culto. Así dice el Señor, pueblo mío, dejen de pecar. Y todas esas cosas me dan miedo. Incluso la gente que habla en esos sonidos inteligibles. Gracias.
¿Están listos para lo que les voy a decir? ¿Están sentados? Dele. Jesús hace un milagro y inmediatamente Jesús hace el milagro. Los fariseos empiezan a decir que él hace milagros por Belcebú, por el diablo. Y entonces, en ese momento, Jesús les dice: ustedes no saben lo que están diciendo. Ustedes están diciendo que yo hago milagros por causa del diablo, por causa de Satanás. Y ese fue el día que se comete el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque Jesús les dijo ahí: todo pecado que la gente cometa le será perdonado bajo la tierra. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y hay un problema con ese pecado, que solamente el Señor puede juzgar, solamente Dios lo puede juzgar. Y Él lo estaba juzgando. Y los fariseos, en ese momento, les está diciendo: esto no tiene perdón. Que ustedes me digan a mí que yo estoy haciendo las cosas por la obra de Satanás, esto no tiene perdón. Y ese día se cometió ese pecado. Entonces, hermanos, lo delicado de enseñar esto para mí es que les estoy diciendo cosas que algunos de ustedes no me están poniendo atención. Les estoy diciendo que usted pone la televisión y pone la radio y pone lo que sea, y usted hay gente que dice: Señor, estamos aquí, y empiezan a hacer y a balbucear y a decir cosas, y yo le estoy diciendo que eso no es de Dios, porque para que sea de Dios, dice la Biblia, tiene que cumplir con ciertas cosas. Tiene que haber quien interprete, tiene que estar de acuerdo con la palabra de Dios, y sobre todo tiene que hacer algo que es más. Vea, dice la Biblia que el día de Pentecostés el Espíritu Santo ni lo estaban pidiendo, ni tenían que calificar para tenerlo. Dice: todos fueron llenos con el Espíritu Santo. Hermanos, por favor, tomen nota que esto es bien serio, y todavía es más serio decir que yo estoy hablando de parte de Dios y que Dios me dijo algo cuando Dios no me ha dicho a mí absolutamente nada. Ahora, ustedes me hacen a mí la pregunta: ¿pero a usted no le da miedo decir que alguien que está hablando como está hablando, que lo que está diciendo es de Dios? ¿Usted no da miedo decir que a lo mejor eso, yo no he dicho que sea del diablo, pero también podría ser del diablo? ¿Por qué? Sí, porque el diablo es un imitador, y porque no sabemos cuáles son las lenguas. Mientras las lenguas no sean idiomas, en el caso de lo que estamos viendo en Hechos 2, mientras las lenguas no sean idiomas, de todo sonido, don Luis Cordero decía la semana pasada, la jerigonza o que la gente utiliza, todo sonido que la gente haga hay que aceptarlo por lenguas. No. ¿Por qué? Porque lo primero que usted y yo tenemos que entender es que Dios sí está hablando hoy. Dios sí nos habla, hermanos, y Dios sí nos habla al corazón, y Dios nos habla, y Dios nos muestra las cosas. Dios nos enseña las cosas, pero decirle y validar todo ese montón de cosas que hoy están pasando, no solamente es perder el tiempo, sino es también, yo diría que faltar al respeto de las cosas que tienen su valor en ese sentido. ¿Quieren ver lo importante? ¿Habrá alguna pregunta? Dice, podríamos dar un toque. Regálame un toque porque alguien escribió algo, y para que yo pueda leer lo que se escribió, tengo que hacer una cosa aquí media chuche cosa. A ver. Aquí está. Dice: imitar al hombre, la manifestación para hoy sería también determinante, pero en otra manera para enseñarnos y hacernos entender lo que Él quiere hoy.
Yo pienso que sí, pero no, yo pienso que, a ver, una y mil veces hemos dicho que nosotros no necesitamos que Dios nos pruebe que Él es Dios. ¿Alguien me está escuchando? Nosotros no necesitamos que Dios nos pruebe que Él es Dios. O sea, la maravilla de Dios está en su misericordia y su gracia. La maravilla de Dios está en su amor y su cuidado, en que ya nos salvó, en que somos sus hijos. Dios no tiene que mostrarme un carruaje de fuego porque no me lo va a mostrar y porque así no funciona. Entonces esas cosas no dejan de ser importantes analizarlas. A ver, ¿de qué se trata esta historia? Pero el tema central de todo el Nuevo Testamento es el tema del amor. Un segundo, es que es un poco largo para mí. En este momento, en estas cosas que dieron en Hechos fueron para ese tiempo, por una razón lógica de Dios según ese tiempo, pero para el nuestro tenemos el escrito bíblico, profético, más seguro. ¿Para qué necesitamos la manifestación que se dio en ese tiempo, pensando en que el espíritu no se puede limitar al hombre? La manifestación para hoy sería también determinante. Ok, ya lo vi. Sí, es cierto, doña Roxana, lo que pasa es que la realidad de la mayoría es otra. La gente sí está buscando señales. Desde el tiempo del Señor la gente está buscando señales y para mucha gente el hecho de que yo me suba a una plataforma, le llaman altar, y cuando estoy cantando y empiezo a cantar y hablo en lenguas, entonces ahí hay una manifestación del Espíritu Santo clara y evidente. Y eso, mis amados hermanos, habría que verlo. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué más sucedió ese día? Bueno, ese día sucedió algo muy importante y yo creo que esta es la razón por la cual nosotros estamos aquí tratando de hacer una reflexión. Hechos 1:8, el Señor les dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Y ese recibirán poder hay que tomarlo muy en serio. Atención, hay que tomarlo muy en serio, porque esa historia, ese tema del poder, lo vimos en función de que esa noche, ese día, esa tarde, no era temprano, dice, se sumerge la gente en el Espíritu Santo. Y al sumergir la gente en el Espíritu Santo, el mismo Pedro que le dijo a Jesús: Jesús, a vos nadie te va a hacer daño mientras yo esté aquí. Jesús lo trata hasta de Satanás. De un pronto a otro, dice la palabra, tenía que cumplirse. Sí, creo que adelante, don Graving. Hay una mano levantada de parte de don Graving. Adelante, don Graving. Gracias. Sí, este tema de las lenguas trae, ¿verdad? Y es un poco difícil de entender según los pasajes que la Biblia habla sobre las lenguas. Es claro que en Hechos, cuando se da la manifestación del Espíritu Santo, hay un milagro ahí, porque dice que habían hombres de todas las naciones bajo el cielo, entiéndase, de todas las tierras conocidas, que aunque eran judíos, habían nacido, como dijo usted, digamos, en China, y Dios le da el poder a alguien de los que estaba ahí en el aposento alto, de los que recibieron esas lenguas, de hablar en chino para que le entendiera a él. Eso es lo que yo entiendo, ¿verdad? O sea, hay un milagro bonito ahí, porque entienden los que están ahí. Dios hace que les hablen en el idioma que ellos tienen. Pero yo creo que muchas veces el asunto de hoy en día radica más en un pasaje que está en 1 Corintios 4:2, dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Una cosa rarísima, o sea, a mí me cuesta mucho entender esto, sinceramente. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Yo creo que aquí es donde tergiversan esto terriblemente, ¿verdad? Y entonces es cuando empiezan con a hacer esas cosas raras, balbucear un montón de palabras rarísimas, creyendo que están poniendo en práctica esto. Sí debemos de entender que además de los idiomas que hay en el mundo, es más, la Biblia habla que hay también lenguas angelicales. Y si lo dice nosotros es porque
de alguna forma nosotros la podemos entender. No, no, Gravy, Pero lo que dice la Biblia es que si hablaras en lenguas humanas o angelicales, o sea, lo que está dando es referencia al hecho de que la persona pueda pensar que está hablando en lenguas y que eso que por hablar en lenguas lo hace ser especial, es lo que el texto en Pablo está diciendo. Eso se ha confundido. El texto está diciendo, vea, si usted es una persona que tiene dinero o es pobre, no importa como usted sea, lo que está haciendo es una referencia, es un contraste, pero no está afirmando que necesariamente esté hablando de lenguas angelicales. Pero nada, Grevin, continúa. sí, no, pero bueno, por lo menos en este texto sí es claro porque el que habla, o sea, es explícito, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, o sea, ¿qué clase de lenguas son estas? Es más, eso es lo que yo le quisiera preguntar, ¿qué clase de lenguas son estas? Entonces no es un idioma del que tenemos en la tierra, de los miles que hay en la tierra. No, la respuesta que yo tengo ante eso es, la palabra dice que eso iba a cesar. La palabra dice que eso iba a cesar. Entonces en la comprensión, por eso les dije, cuidado, entiendan que les estoy diciendo que entre la escritura del libro de Corintios, primera de Corintios, la experiencia de la iglesia en Corinto y la escritura del libro de los Hechos y el momento en que se da la experiencia de Pentecostés, están pasando 25 años. Y les voy a hacer una pregunta, ¿por qué razón, si esa era la tónica del Espíritu Santo y estamos hablando de que el libro de los Hechos son 33 años, porque eso no se dio todos los días? Con solamente responder esa pregunta ya nos damos cuenta de que, como pone doña Roxana en el mensaje que está poniendo, simplemente fue algo para el momento en la forma en que se estaba haciendo. Imagínense que no hay un solo texto que diga que otra cosa va a cesar o va a callarse, que en este caso, en ese sentido. Por eso es que, por decirlo así, cuando Pablo escribe que la persona está hablando en lenguas para edificación personal y está hablando de esa manera, está haciendo referencia a un momento en que también la vigencia hacia el año 50 y pico, hermanos, es que es importante la fecha. Es muy importante la fecha. El Nuevo Testamento, atención. Véanlo. Aquí, esta parte aquí. Esta parte se termina de escribir en el año 90 y pico. O sea, todo esto es el Nuevo Testamento, hermanos. Entonces es muy importante entender que ellos no tenían esto a la hora de hacer las cosas y el Espíritu Santo estaba guiando. Ahora sí, el Espíritu Santo estaba guiando a la iglesia por medio de los apóstoles y los profetas que estaban aún vivos y era permanente la presencia de ellos. Entonces, a la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo con decir que la gente cuando habla en lengua se edifica a sí misma? La respuesta mía es que antes de que eso cesara, la forma en que la gente lo hacía, seguramente tenía una experiencia que era suficiente para cada uno, como lo menciona doña Roxana y como lógicamente lo mencionan todos los especialistas. Los especialistas dicen que en el momento en que el texto fue terminado, cesa todo esto. Daisy, también te ibas a decir algo. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches, doña Daisy. Fe, si me permite, puedo compartir unos minuticos de mi experiencia personal. Dele. Bueno, gracias. Si son 2 minutos, sí. Sí, ok, 120 segundos, listo. No, verás que quería compartirles tal vez como la perspectiva mía y de mi vivencia. Yo pasé muchos años de mi juventud, de hecho, en una iglesia pentecostal. Y oiga, yo hablaba en lenguas, oiga. O sea, era una cuestión, una vara espiritual súper grande. Entonces, verás que una de las cosas que yo creo que el Espíritu Santo ha estado trabajando en mí con respecto a este tema es que lo peligroso tal vez de no entender este tema y de no poner atención a la palabra y precisamente a lo que estás diciendo sobre los tiempos, y justo lo ligo también un poco con aquello que nos compartías, ¿verdad? De entender los tiempos, ¿verdad?
Porque efectivamente una de las cosas que sucede ahora es que está ligado esto de las lenguas a una experiencia emocional muy alta y que sinceramente lo que hace es llenar el ego, llenarnos de nosotros mismos y decir, puchis, qué espiritual que me veo, lo que piensa la gente, ¿verdad? Nos importa mucho, ¿verdad? Llega un punto en el que le dicen, si vos no hablas en lenguas, entonces no estás bautizado en el Espíritu Santo, y entonces se empieza a generar también un juicio de valor con esto, y termina siendo una cuestión muy humana, muy salida del criterio humano, de lo que nosotros queremos ver por nuestros ojos y no por fe. Entonces, realmente a mí siento que yo le agradezco a Dios que el Espíritu Santo me haya hecho ver justo lo que estás diciendo. Las lenguas eran un momento en específico que se necesitaban para propagar la palabra de Dios en tiempos en los que apenas estaba iniciando. Eso fue básicamente la Torre de Babel al revés, ¿verdad? La Torre de Babel fue para confundir. Las lenguas vienen en el Pentecostés más bien a traer verdad, pero en este tiempo no. En este tiempo lo que se haga con respecto a las lenguas viene demasiado unido a un criterio humano y precisamente humanista y egocéntrico. Esa es mi opinión y mi experiencia personal. Cuando ustedes se van a analizar, por ejemplo, que más del 80% de las iglesias o las congregaciones del planeta son congregaciones que, por decirle así, o sea, ¿dónde hay más gente? En las iglesias o los grupos que son pentecostales. Pero cuando usted se va a analizar qué es lo que ellos creen, ellos se basan en el credo, lo que se llama el credo de Asambleas de Dios. Y Asambleas de Dios claramente lo dice, muy claramente, el bautismo del Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen el derecho de recibir y deben buscar fervientemente la promesa del Padre del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Según el mandato del Señor Jesucristo, esta era la experiencia normal y común de toda la primera iglesia cristiana. Con el bautismo viene la investidura de poder para la vida de servicio y la concesión de los dones espirituales y su uso en el ministerio. Hermanos, esto suena muy serio, pero no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces dice, evidencia física inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Lo estoy leyendo porque lo acabo de jalar de internet, de Google. El credo de Asambleas de Dios. Dice, el bautismo de los creyentes en el Espíritu Santo se evidencia con la señal física inicial de hablar en otras lenguas, como el Espíritu los dirija. Ahí no hay nada que decir. Nada. ¿Por qué no hay nada que decir, hermanos? Porque lamentablemente eso está diciendo ahí que lo que ellos están diciendo está por encima de la palabra. Y eso es bien delicado. Y en eso se basan las independientes y las de Asambleas de Dios y un montón de gente. Pero note lo que está en pantalla. Note lo que está en pantalla. Lo que está en pantalla es que dice la palabra que van a recibir poder. Y hermanos, y el poder se basa en la realidad de mi confianza y en cómo yo puedo tener confianza para enfrentarme al día a día o para enfrentarme a la vida. Lo que sí es que el poder definitivamente no son rayos, ni rayos láser, ni tampoco son telas de araña, ni el poder son ojos penetrantes, ni rayos X. El poder tiene que ver con la forma en que el Espíritu Santo fortalece nuestra identidad, lo que nosotros somos en el Señor. El poder tiene que ver con el hecho de entender cuánto nos parecemos más a Dios y menos a nosotros. Eso es el poder. Ahora, es muy importante. Filipenses 3:4 dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Vean qué interesante lo que Pablo dice. Pablo dice que sí se puede confiar en la carne. Yo puedo confiar en mí, en mi licenciatura y mi bachillerato, en
en mi inglés, en mi chino, en alemán, en mi gordura, en mi flacura, en mi carne. Si algún otro quiere tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Dice Pablo que hay gente que lo que hace es confiar en la carne. Vean por qué les digo que el tema del poder es clave cuando el texto está diciendo que la confianza es la base de entender a qué se refiere el tema del poder. Verso 5. Yo soy circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Yo no sé cómo hacían para decir eso, pero lo que estaban diciendo era que le hacían un examen a los fariseos y los hallaban irreprensibles. Note cómo la gente se puede basar simplemente en su carne para pensar y para creer que ya son personas que están bien. Entonces la palabra dice que la gente confía en su propia carne y que ese es el problema, verso 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo he estimado como pérdida. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque nos está hablando del poder, nos está diciendo ustedes van a recibir poder. Y dice Pablo, le está diciendo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardes, sino de poder, amor y dominio propio. Nos dice esencialmente que ese espíritu en nosotros, el espíritu de Dios, tiene la característica de habilitarnos internamente y hacernos funcionar bien, sostenernos ante la vida y ante la realidad. Por tanto, vean qué dice: debido a que en vos está poder, amor y dominio propio, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, aunque estoy preso, si no participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y nos está diciendo, el poder es algo interno. El Espíritu Santo viene a llenar los vacíos, o a llenar los vacíos, o a complementar las deficiencias que nosotros tenemos con respecto a nosotros mismos. Entonces vámonos al tema del poder específicamente. Y entonces dice la Biblia que todos tenemos y obtenemos el amor de parte de Dios, el gozo de parte de Dios, la paz viene de Dios, la paciencia viene de Dios, la bondad viene de Dios, la fe viene de Dios, la humildad viene de Dios, el dominio propio viene de Dios. Y aquí nos dice que estas son las características de una persona de poder. Pero el problema suyo y el problema mío es cómo nos vemos. ¿Cómo nos vemos? Así. ¿Cómo nos ve Dios? Así. ¿Ven la diferencia? O sea, todas estas cosas que nosotros vemos como qué bonito, el gozo, la paz, hermanos, es el equipo del poder del Espíritu Santo en nosotros, que no lo tiene el resto de la gente. La otra gente no tiene esto. Claro, no tengo tiempo, ya son las 9:20, no tengo tiempo porque esto no funciona a no ser que yo no sirva. Si yo sirvo, esto funciona. Aquí, amor, esto me va a hacer más romántico. No sirve. Ustedes sí notan la diferencia entre Miguelito y Felipito. Aquí está Felipito. ¿Qué notan? No hay nada, lo mismo de todo. Siguen siendo palabras que ustedes ven, que siguen estando ahí, que no entienden que nadie nace con eso, que es el Espíritu Santo quien lo da, que la esencia del poder viene de Dios, pero que esencialmente lo que Dios quiere mostrarnos es que nos equipa en la vida con este arsenal. Oigan la palabra, arsenal. Y esto es a lo que se refiere la palabra cuando habla de poder. Ven qué gran diferencia hay entre entender poder. Por eso es que el asunto de las lenguas le dan vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Pero lo más importante es esto. Es mejor una persona que se le note que tiene el equipo básico necesario para enfrentarse a la vida.
¿Por qué somos cristianos tan repugnantes? ¿Por qué somos cristianos tan orgullosos? ¿Por qué somos cristianos porque no entendemos que el Espíritu de Dios en nosotros funciona para que nosotros sirvamos? Y cuando nosotros servimos, esto es lo que se manifiesta, esto es lo que se activa, esto es lo que funciona, esto es lo que sale de nosotros. Biblia para probarlo, es muy fácil, vean qué fácil. Segunda de Timoteo 1:9, Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a las cosas que nosotros hacemos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, que ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible. Sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Nótenlo. O sea, sacó a la luz algo que no se daña, que no se friega. Es que mi Ana, esa vendedera que tiene de suculentas y de hermosas y de gordas, yo no sé cómo es que se llaman las matas esas, a mí me cae mal, Ana, porque no tengo amor de Dios, no es de Dios. Porque me estoy anteponiendo yo por encima de nosotros, la relación, yo me estoy anteponiendo. Entonces a mí Ana tiene que caerme bien. Ana tiene que ser como yo quiero. Ana tiene que ser como yo quiero, ¿me entienden? No, dice la palabra que sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. Colosenses 2:10, y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Efesios 3:19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Entonces, lo que necesitamos aquí es entender que ahora que avancemos un poquito en el capítulo 2, entramos al capítulo 3 y nos vamos a encontrar a la iglesia llena de poder. Y la iglesia llena de poder también existe en función de la realidad de la humanidad, el pecado y la realidad de todos nosotros. Fíjense que en el capítulo 3, en el 13 o en el 7, no recuerdo, no importa. Ananías se deja una plata ahí de la feria del olivo, se dejó una plata Ananías, y Pedro le dice: Pedro, Ananías, ¿por qué te dejaste una plata? O sea, hermanos, la promesa del Espíritu Santo con relación a la salvación empieza en esta tierra, y eso no puede cambiar bajo ninguna circunstancia, no puede cambiar. Espérense que me perdí.